Observa bien el entorno para evitar que se convierta en un elemento que puede distraer la atención del sujeto. Prueba distintos encuadres hasta dar con el resultado ideal. En esta imagen, las flores amarillas, que en el fondo resultaban molestas, actúan como un marco que resalta el rostro y consiguen un interesante juego cromático con el cabello. A menudo, un retrato resulta poco acertado por una errónea elección en la distancia de toma o en la elección de la óptica. Retratar a una persona implica crear con ella una relación muy estrecha. Intenta encuadrar más de cerca o utiliza ópticas de distancia focal larga. Comprobarás que las fotografías son más impactantes. Cuando puedas, en casa o en el estudio, dedica un tiempo a cubrir el fondo detrás del sujeto con una tela. El blanco se utiliza mucho, pero el negro crea un contraste maravilloso. Prueba distintas soluciones. Busca tu estilo, como lo hacen tantos fotógrafos de moda famosos. Con un retrato puedes mostrar la verdadera personalidad de un sujeto o tratar de simular una distinta. Aquí el fotógrafo ha querido volver a la década de 1970, jugando con los vestidos, los peinados, el maquillaje y las expresiones de la cara. La fotografía permite mostrar quién somos, pero también quién nos gustaría ser. Si un retrato vale más que 1000 palabras, ¿por qué no pruebas con otras posibilidades? Retrata el mismo sujeto en distintas posiciones y después, en la edición, monta juntas las distintas tomas. El resultado es original, curioso y, sin duda, más atractivo que una secuencia de tomas sueltas. Además, si disparas sobre un fondo uniforme, te resultará más fácil montar las imágenes con Photoshop. No tengas miedo de hacer encuadres originales o perspectivas exageradas. A veces ofrecen resultados originales. Evita concentrarte solo en encuadres con el sujeto en el centro. Deja que vuele tu creatividad probando nuevos esquemas de composición. Las personas han sido, desde siempre, uno de los temas preferidos por los fotógrafos. Para hacer un buen retrato hay que encontrar el equilibrio entre la habilidad técnica y la capacidad de captar la expresividad del sujeto. Valora todas las posibilidades de toma teniendo en cuenta lo que quieres comunicar. En primer lugar, fíjate atentamente en las características físicas y en la personalidad del sujeto. Después, decide si te concentras solo en su rostro o incluyes en el encuadre, si crees que puede aportar algo a la descripción, una parte del entorno que lo rodea. Los posibles encuadres y las poses más adecuadas varían en función del sujeto. Fíjate en los rasgos distintivos de cada persona para retratarla mejor. Evita, por ejemplo, las tomas picadas de personas con entradas o las tomas contrapicadas de alguien con papada. Tienes que saber distinguir qué tipo de encuadre se ajusta mejor a cada sujeto. Un directivo fotografiado desde abajo y con una expresión severa proyecta autoridad, que poco tiene que ver con una chica joven. Por tanto, es útil saber qué pose o encuadre es el más adecuado para conseguir un resultado agradable. Si encuadras el rostro y los hombros desde una posición frontal, tendrás un efecto de foto carné. En cambio, si el cuerpo está ligeramente hacia un lado, se transmite una mayor naturalidad y, gracias a las diagonales, la imagen resultará menos estática. Fíjate en las revistas de moda y observa los encuadres más funcionales. Muestra esas imágenes a la persona que quieras retratar para explicarle qué es lo que quieres que haga. Recuerda que una buena colaboración es el secreto para obtener un buen retrato. La persona que va a ser fotografiada debe sentirse cómoda delante del objetivo. Propon al sujeto que haga alguna cosa insólita. Saltar, gritar, reír o hacer una mueca ayuda a superar la timidez y crea un ambiente más relajado que se refleja en el resultado final.
Elegir una u otra iluminación depende del resultado que se quiera obtener. Puedes aprovechar la luz natural incluso en interiores. En exteriores, la luz artificial ayuda a conseguir efectos de luz que proporcionan dramatismo al retrato. Los mejores momentos para tomar fotografías al aire libre son el amanecer y poco antes de la puesta de sol. La menor intensidad de la luz solar crea sombras poco marcadas y la tonalidad que se consigue es cálida y agradable. Las luces difusas y frontales suavizan las líneas. Las luces duras e intensas son útiles para crear algunos efectos especiales, pero al mismo tiempo resaltan las imperfecciones de la piel. Si pides al sujeto que mire a un lado e iluminas su perfil menos visible, conseguirás que el rostro parezca más delgado. En este caso, los ojos y la boca cobran una gran importancia. Añade una fuente de luz secundaria o un panel reflectante para aclarar las sombras. Si no tienes a mano este tipo de paneles, utiliza una cartulina blanca, un trozo de cartón forrado con papel de aluminio o una plancha de Porexpan. Conseguirás los mismos resultados. El buen retratista no confía solo en el trabajo de postproducción. El buen retratista prepara con mimo la fase de toma. La preparación del escenario y la selección de las funciones de la cámara son muy importantes, pero un buen maquillaje resulta también determinante para conseguir un resultado eficaz y expresivo. Un maquillaje que resulte natural requiere tiempo, atención y una cuidadosa selección de los productos. En primer lugar, prepara la piel. Tiene que estar bien limpia y seca. Extiende la crema hidratante por el rostro, el cuello y el contorno de ojos. Espera que la crema penetre en la piel. Continúa con un corrector anaranjado. Aplícalo con un pincel pequeño en las ojeras y en los párpados. Finalmente, difumínalo con una esponjita o con un pincel. Ahora aplica el fondo de maquillaje. El producto debe ser del mismo color que la piel para evitar que haya diferencias entre la cara y el cuello. Pon una cantidad sobre la mano para atemperarlo y después utiliza una esponjita de látex para extenderlo. Si es necesario, da pequeños golpecitos en las zonas que deban quedar más cubiertas. Trabaja siempre desde el centro hacia el exterior. Después, puedes aplicar polvos sueltos para quitar el brillo de la piel y fijar la base. Aplícalos sobre la cara, dando golpecitos con la esponja, y sobre los párpados con un pincel plano. Para los ojos, también puedes elegir una sombra clara. Ahora, céntrate en los ojos.
Para definir la forma y sugerir mayor profundidad, toma un lápiz marrón y dibuja sobre los párpados superiores una línea a ras de las pestañas. Con un pincel pequeño y plano o con un algodoncito, difumina esa raya del lápiz extendiéndola hacia el exterior, de manera que consigas un efecto de sombra. Pasa a continuación a la parte inferior del ojo. Aclara el interior con un lápiz blanco o de color carne. Repite los pasos que has dado para el párpado superior después de aplicar el lápiz marrón. Con un pincel mediano y plano, aplica una sombra clara sobre el párpado, extendiéndolo desde el centro del ojo hacia el exterior. Como antes, pon un poco de sombra sobre la mano antes de aplicarla. Termina el maquillaje de los ojos alargando y definiendo las pestañas con una máscara negra. El siguiente paso es la aplicación del corrector líquido. Utiliza un pincel específico con un corte en bisel. Aplica el producto sobre la mano y luego realiza pequeños movimientos circulares justo por debajo de los pómulos. Con un toque de pintalabios brillante habrás terminado el maquillaje. El efecto será de una gran naturalidad. Puedes intensificar el maquillaje de base acentuando los ojos y los labios. Empieza con los ojos. Con un lápiz negro repasa el borde del ojo y luego difumínalo con un pincelito plano. Amplía el difuminado y crea un triángulo en el extremo del ojo. Otra vez con el lápiz negro, repasa y luego difumina la raya que has dibujado antes en la parte inferior del ojo. Pasa luego a la sombra con un tono gris. Aplícala sobre la mano y luego a golpecitos sobre el párpado superior con un pincel mediano y plano. Ahora utiliza un pincelito para los puntos de luz, es decir, la sombra perlada que le dará brillo a la mirada y al rostro. Aplica el punto de luz, por ejemplo blanco, en el centro del ojo y debajo de las cejas. Aplícale un poco de corrector líquido debajo de los pómulos y define el contorno de la boca con un lápiz para perfilar los labios. Extiende el pintalabios y luego añade un poco de brillo en el centro. La fotografía congela el instante. Una escena. La cámara fotográfica y el sujeto han de permanecer quietos, por lo menos durante la fracción de segundo que dura la exposición. De todos modos, esta no es una norma fija, pues el movimiento puede resultar un tema muy interesante. Con tiempos de exposición largos, el movimiento del sujeto o el de la cámara permiten conseguir efectos especiales y creativos. Piensa en el agua corriendo, en la capacidad de hipnotizar que ejerce en el observador y en la sensación de fuerza y libertad que transmite. Estas impresiones se perderían si se capturase el sujeto utilizando un tiempo de toma breve, pues el resultado sería una imagen con el efecto del agua congelada. Para conseguir esa fuerza del agua en movimiento, fija la cámara en un trípode. Utiliza tiempos de exposición largos, de 1 segundo como mínimo, y toma la fotografía cuando no haya mucha luz. Para reflejar el dinamismo de una escena, toma fotografías en las que el sujeto esté congelado y nítido. Las estelas del fondo dan fe del movimiento. Para conseguir este efecto, además de tiempos largos, aprovecha las posibilidades que ofrece el flash, utilizando una cámara que permita sincronizarlo con la segunda cortina del obturador. Normalmente, el flash se dispara cuando el obturador inicia la exposición. En este caso, en cambio, tiene que disparar un instante antes de que el obturador se cierre.
El resultado consiste en capturar la estela del movimiento y, solo al final, fijar el objeto. Otra técnica que enfatiza el efecto de movimiento es el panning. La cámara y el sujeto encuadrado se mueven sincrónicos, en paralelo y a la misma velocidad. Si se realizan al mismo tiempo, los dos movimientos se anulan. El resultado es una fotografía con el sujeto nítido y el fondo movido. Esta técnica es adecuada para escenas en las que quieras reforzar el efecto de velocidad, como en las competiciones de Fórmula 1. Finalmente, variando la distancia focal del zoom mientras se dispara, se crea el efecto de movimiento. Para que la operación resulte más eficaz, coloca la cámara sobre un trípode, encuadra un sujeto parado y utiliza tiempos de exposición largos, de 1/30 de segundo, por ejemplo. Déjate llevar por la creatividad. Incumple las normas y prueba a fotografiar en otras condiciones. Mueve la cámara utilizando tiempos largos. Toma sujetos en movimiento y no los congeles. Descubrirás que incluso movidos pueden también explicar una historia interesante. La imagen digital necesita un soporte físico, tanto en el momento de la toma como a la hora de guardarla. Dicho soporte pueden ser tarjetas de memoria, DVDs, CDs, discos duros externos e internos. Existen varios tipos de tarjeta de memoria para las cámaras digitales, pero los más utilizados son dos. Las tarjetas Compact Flash de 43 x 36 milímetros y con una capacidad que va de algunos centenares de megabytes a varios gigabytes. La versión Ultra, muy apreciada por los fotógrafos profesionales, tiene una mayor velocidad de escritura y de lectura, tanto para guardar como para transferir los datos. La Secure Digital o SD tiene unas dimensiones de 32 x 24 milímetros. Tiene hasta 32 GB de capacidad y una elevada velocidad de escritura y de lectura. Actualmente es el modelo más utilizado en cámaras compactas. En general, el archivo en un soporte externo es la última etapa del trabajo de un fotógrafo. El sistema más utilizado es la grabación en un CD o en un DVD. Son soportes económicos, seguros y de gran capacidad. Pero hay que tener cuidado de no rayarlos y recuerda que sufren los efectos de la humedad y de los agentes atmosféricos. También puedes guardar las imágenes en un disco duro externo. Pueden ser portátiles o fijos. Estos discos pueden almacenar centenares de gigabytes con una velocidad de lectura y escritura muy elevada. Existe aún otra posibilidad: transferir las imágenes a un almacén digital online. Los sitios web que ofrecen esta posibilidad controlan y gestionan copias múltiples de cada archivo, garantizan su seguridad y facilitan el acceso al mismo estés donde estés, siempre que tengas conexión a Internet. Para asegurarte de que no pierdes ningún dato, crea un archivo. Actualízalo cuando sea necesario. Guárdalo en distintos soportes y programa copias de seguridad automáticas de forma regular. Un histograma es la representación esquemática de la manera como se distribuyen los píxeles de una imagen digital. Cada uno de los píxeles tiene su propia luminosidad, a la que se le atribuye un valor numérico que va desde el 0 al 255. El valor 0 corresponde al negro y el 255 al blanco. Imagínate que tienes 256 conectores dispuestos en fila y numerados del 0 al 255.
Cada píxel es como un ladrillito que se introduce en una caja según su valor. Las cajas con un elevado número de píxeles tendrán una pila de ladrillitos muy alta. Una fotografía correctamente expuesta tiene un histograma de este tipo, con los píxeles distribuidos equitativamente a lo largo de toda la imagen. Si el histograma está desequilibrado hacia la derecha, la fotografía está sobreexpuesta. Si en cambio se inclina hacia la izquierda, la fotografía está subexpuesta. Esta es la distribución ideal, la que se da cuando todos los elementos de la escena están correctamente iluminados. Naturalmente, si fotografías una escena nocturna o un sujeto que tenga muchas zonas oscuras, obtendrás un histograma parecido al de una fotografía sobreexpuesta, aunque hayas seleccionado correctamente los valores de apertura y velocidad de toma. De hecho, si intentas llevar la disposición de los píxeles en el histograma a valores en apariencia más correctos, la imagen resultante quedará sobreexpuesta. De igual manera, las imágenes con muchas zonas claras y luminosas presentan histogramas desequilibrados hacia la derecha. En resumen, el histograma es un interesante instrumento que te permite entender desde el mismo momento de la toma si la exposición de la imagen es correcta. Debido a las características técnicas del sensor, las cámaras digitales registran muchos más datos en los tonos claros que en los oscuros. Esto significa que cuando fotografíes una escena muy oscura, exponiéndola correctamente, tendrás pocos matices y una dudosa calidad de imagen. La solución ideal pasa por sobreexponer un poco la fotografía sin cortar el histograma por la derecha para luego volverla a llevar a la exposición correcta en el momento de la edición. La imagen resultante tendrá una mejor calidad, píxeles menos marcados y más detalles. Puedes corregir el histograma de la imagen trabajando sobre las capas. Pero esta operación resulta destructiva, puesto que modifica los píxeles de la imagen. Puedes verificarlo al instante si vuelves a abrir las capas. Todos los huecos del histograma indican datos que se han perdido, de modo que es mucho más difícil modificar después de la imagen y mantener una calidad adecuada. Estas operaciones tendrían que realizarse utilizando las capas de ajuste que permiten modificar la corrección en otro momento. Solo tienes que hacer doble clic en una capa y modificar los valores de ajuste sin que esa acción provoque pérdida de calidad alguna en el original. Oliviero Toscani es uno de los fotógrafos italianos más conocidos. Su producción fotográfica se caracteriza por su capacidad comunicativa, la transgresión y la cultura. Responsable del proyecto La Esterpalla, un taller de creación en plena naturaleza, el artista propone una fotografía que huya de los moldes y refleje un mundo cambiante. ¿Qué herramientas son importantes para tu trabajo? Hay que saber gestionar el arte, que quiere decir saber hacer. El arte es un tema de músculos. Yo trabajo con cualquier cámara fotográfica. No es la cámara lo que condiciona mi trabajo. Es mi elección de la cámara lo que condicionará mi trabajo. Es mi elección lo que condiciona, no la tecnología. La tecnología se elige. Puedo elegir un lápiz, un carboncillo, la sangre de mi víctima o un líquido para hacer señales. Tengo que escoger la técnica más adecuada para expresar aquello que quiero decir. La fotografía digital no ha cambiado mi manera de pensar. El digital supone, sin duda, una gran evolución. En cuanto apareció, me di cuenta de que aportaría nuevas posibilidades, más posibilidades, pero también depende de cómo la uses. Te puedes comprar un Ferrari e ir más lento que con un 500. No es la máquina quien decide la velocidad, sino cómo la conduces, en qué momento pisas el acelerador, qué carretera decides tomar. Así pues hay que estar atento para no perderse en estas cosas.
Es fácil ver a principiantes con las cámaras más sofisticadas. Los que menos saben a veces se vuelven locos con la tecnología y delegan en ella todo lo que ellos no son capaces de expresar. No es por casualidad que el ordenador sea ahora el alma de la conciencia del artista. Es impresionante el tiempo que se pierde delante de ese imbécil rápido. Así es como yo llamo al ordenador, imbécil rápido, uno que no sabe pensar, pero que es rápido para hacer lo que otro le programa. Este modo de proceder me hace reír, puesto que permite a quien realmente es creativo divertirse como un loco viendo a los que pierden el tiempo con la tecnología sin saber realmente dónde irán a parar. ¿Cómo has vivido el paso a la fotografía digital? Cada momento histórico tiene su tecnología. En cierto sentido, la tecnología es siempre vieja. Parece extraño, pero cualquier tecnología ya está obsoleta desde el primer momento en que nace. No es que corra hacia adelante, la tecnología pertenece a su tiempo. Pero tú puedes querer hacer fotos incluso sin soporte alguno, solo con el soporte de una memoria que no es ni siquiera material. Yo miro, y luego ya habrá alguien que conseguirá volver a darme lo que mi ojo ha visto. El problema es a dónde mira tu ojo, de qué manera mira, con qué alma mira tu ojo. Luego, frente a este ojo, pon una máquina para poder grabar lo que tu ojo ve. Simplemente este es el sistema. Es un sistema muy sencillo. Pero precisamente por esa sencillez es extremadamente complejo. Esto es hacer fotografías. Por tanto, en primer lugar, hay que saber mirar y después saber ver lo que se mira. Y para hacerlo existen instrumentos. Hay gafas para ver mejor, puesto que sin gafas no veo bien. Así que necesito una máquina que pueda acercarse a la escena para grabarla. O que pueda alejarse de lo que veo. Es una elección. Se escogen tecnologías para poder expresar aquello que se ve de la manera más personal, más única. Está claro que cuando uno copia, intenta utilizar la misma máquina, la misma luz, la misma expresión, los mismos modelos y el mismo espíritu. Pero una copia es siempre una copia. Una copia no tiene alma, porque no se ha sudado. No lleva el tormento de la creación. Eso se nota al momento. En resumen, no es la tecnología lo que hace la expresión final. La tecnología es un soporte muy importante del que conviene conocer hasta el último detalle. Yo no tengo problemas en utilizar cualquier máquina y cualquier formato. Puedo hacer fotografías con cualquier máquina. He trabajado con todos los soportes posibles, pero es un poco como la historia de los diseñadores gráficos. Ahora los diseñadores gráficos trabajan con la lista de fuentes que les ofrece el ordenador, pero no saben nada de fuentes. Yo conozco los caracteres. Mi maestro de tipografía era Frutiger y Joseph Müller-Brockmann, el maestro de diseño gráfico. De modo que durante 6 meses tuve que dibujar una A para entender qué era una A. Cuando entiendes qué es una A, entiendes todos los alfabetos. ¿Cuál será el papel de la fotografía en el futuro? ¿Una pieza única o parte de un proyecto de comunicación? Hubo un tiempo en que era una profesión. El fotógrafo conocía las cámaras fotográficas, sabía revelar e imprimir, conocía los objetivos y los diafragmas. Ese era ya un fotógrafo. Luego, todo eso ha ido perdiendo importancia. La creatividad es ahora imprescindible para hacer de fotógrafo.
para ser un fotógrafo. En otras palabras, el fotógrafo es un periodista. No es solo un mecánico que sabe manejar una máquina y consigue con ella producir imágenes. Antes, para ser fotógrafo, solo hacía falta levantarse de la cama por la mañana y decir, soy fotógrafo. Para ejercer otras profesiones se tiene que estudiar en una escuela o en una academia. Es extraño, pero la profesión de fotógrafo está totalmente abierta, incluso en la actualidad. No hace falta ningún título para decir soy fotógrafo, mientras que para ser taxista necesitas una licencia. Es extraño. Al mismo tiempo, la fotografía es la memoria histórica de la humanidad. La sociedad recuerda su pasado con las fotografías. La historia existe desde que existe la fotografía. Antes se sabían cosas, pero no eran seguras. A menudo tus fotografías se transforman en grandes carteles que requieren archivos de alta resolución. Pero, en realidad, ¿qué resolución es necesaria? ¿Es tan importante? No me lo planteo. Yo sé que mi cartel tiene que ser de una determinada manera. Y para que sea así, yo sé qué tecnología debo usar. No he sido nunca un paranoico de la tecnología. Hay que estar atento y no poner demasiada tecnología, pues se corre el riesgo de hacer cajas de bombones, que son bonitas, brillantes, están bien impresas, pero son impersonales. Ese es el gran problema de la mayoría de fotógrafos del mundo, e incluso de las firmas que venden material fotográfico. Venden sus catálogos y creen que cuanto más material anuncian, más inteligencia fotográfica muestran en esos materiales. Pero no es así. Con las modelos ocurre algo parecido. Han de tener 40 colores para que se vea que están maquilladas, pero no se las puede ni mirar. Es como el uso de la sal y el azúcar. En cuestión de sabor, si un guiso tiene demasiada sal, no te lo puedes comer, y si se pone poca sal, resulta soso. Igualmente, si en un pastel se pone demasiado azúcar, empalaga, y si se pone muy poco, resulta amargo. En fotografía hay que saber poner la justa medida de sal y de azúcar para tener la imagen adecuada y para usar la tecnología adecuada. A menudo todo parece un demencial programa de televisión. Todo está cargado. Cuanto más le ponen, más contenta está la gente. Pero no es así. Hay que ser capaces de quitar y quitar hasta que el resultado sea tan simple que todo el mundo diga, hasta yo lo hubiese podido hacer. Y mientras ese imbécil te dice algo así, tú te lo quedas mirando y piensas, ¿pero qué sabe este lo que he tenido que pasar para llegar a esta simplicidad? Está claro que ahora para él es fácil mirar una hierbecita, un átomo o un huevo. Pero para crear estas cosas básicas se han empleado miles de años. Ahora el problema es elegir constantemente. No se inventa nada. Se tiene que limpiar y volver a limpiar constantemente. Quitar y quitar hasta que sea tan simple como un cuadro de Picasso que dices, hombre, algo así también lo hago yo. Solo que él ya lo hizo 80 años antes que tú. Curioso, ¿eh? Pero ¿cómo consiguió Picasso dibujar lo que pensaba? También lo puedes hacer tú, pero tú no consigues pensar lo que él pensó. Como los que copian, copias, pero no es lo que has pensado, no es lo que has imaginado, lo que has visto, lo que has oído. Hace algunos años, para llevar a cabo una de tus campañas publicitarias, hubieses utilizado una cámara analógica de medio formato. ¿Utilizarías ahora una cámara de ese tipo? Ya hace años que utilizo una Canon digital.
También usé la Canon 30 para hacer libros. Era una cámara que usaba todo el mundo. Pero me acuerdo de cuando aparecieron las primeras cámaras automáticas. Yo rápidamente trabajé con ellas. Me preguntaba por qué tenía que escoger yo los tiempos cuando podía ver que lo estaba haciendo la máquina. Sabía muy bien lo que es un 1.125 y un 11 de diafragma, y la máquina me daba esos valores sin que yo tuviese que ponerlo. Podía hacer otras cosas, no tenía necesidad de desconcentrarme para poner un 1.125 y f11, porque la máquina lo hacía sola. Así fue como empecé a utilizar las primeras cámaras automáticas. Mis compañeros estaban escandalizados. Luego utilicé los primeros zooms, ni siquiera los primeros zooms, ni siquiera Canon tenía. Hice adaptar un objetivo Ingenieur, un objetivo francés de alta calidad, a mi cámara reflex de entonces. Porque para viajar solo me hacían falta dos objetivos, uno corto medio y uno medio largo. Hablo de principios de la década de 1970, finales de los 60, principio de los 70. Lo tenía que haber patentado. La Canon no tenía zoom. Ninguna cámara lo tenía. Luego empezaron a llegar los zooms. Era cosa de aficionados. Era para las cámaras de aficionados. Luego el autofoco. ¿Por qué hacerlo yo cuando una máquina me puede proporcionar el enfoque exacto? Automático, autofoco, zoom. No sé si me estoy poniendo antimáquina, pero mi máquina ideal no es la que tiene 45.000 programas complicados, que no dudo que sean un buen argumento de venta. Es una máquina que tiene que ser automática. Un poco una cámara de aficionado, pero con la que pueda controlar todos los movimientos de la máquina. La máquina en realidad es mi ayudante. Yo la quiero porque es mi brazo derecho. Ella, con la tecnología, consigue hacer aquello que yo no puedo. Es mi ayudante tecnológica. Y no quiero que mi ayudante tecnológica se distraiga con 45.000 programas, de modo que quizás me hace falta que me hagan la máquina a medida. Manual, para que pueda poner el diafragma 1.2, porque tiene un objetivo así, un 2.8, y ya me va bien así. Esa debe ser la distancia focal. Y luego, un día, creo que ya no tendrá ni esto. Creo que la tecnología conseguirá compensar incluso la profundidad de campo con la velocidad. No sé. Creo que en un futuro tendría que ir a trabajar para un gran fabricante de cámaras fotográficas para explicarles qué se podría hacer. Creo que tecnológicamente se podría llegar a enfocar de aquí al infinito y las cámaras fotográficas conseguirán enfocarlo todo en la misma toma, conseguirán fotografiar en condiciones de luz imposibles, como ya ocurre ahora. Es fantástico. Yo consigo hacer fotografías digitales que eran impensables hace 10 años. El foco, la imagen estará enfocada, porque estará tan enfocada que se tendrán que poner filtros especiales para que no lo esté tanto, porque resultará molesto que esté demasiado enfocada, demasiado detalle. Entonces tendremos el problema inverso, el problema de quitar un poco de tecnología. Pues la tecnología puede avanzar hasta el infinito. Así pues, hay que estar atentos. Hay cosas que son un poco así. No son los millares de píxeles lo que hace una imagen mejor. Se tienen que tener los píxeles justos, como el cerebro. ¿Cuándo se toma vacaciones Oliviero Toscani? ¿Lleva siempre una cámara encima?
Y yo llevo de vacaciones toda la vida. Si pienso en los trabajos que tienen algunas personas, me da vergüenza ser tan afortunado. La gente se va de vacaciones y toma fotografías, y yo tengo como profesión hacer fotografías. Tenemos que reconocer nuestros privilegios y nuestra suerte. No niego que soy la persona más privilegiada y afortunada que he conocido. De modo que cuando voy de vacaciones, no voy de vacaciones en realidad. Cuando no tomo fotografías, siempre estoy tirando fotos, aunque quizás no físicamente. Me apoyo, miro, reflexiono, leo los periódicos, voy a ver lo que me interesa, viajo al lugar que me interesa, o simplemente miro una pared o una esquina, que es algo que hago a menudo. Me gusta mirar las esquinas. Ese es el verdadero trabajo del fotógrafo. Luego está el trabajo en la práctica, que requiere el soporte tecnológico de la cámara fotográfica para poder concretar lo que veo, lo que he pensado, lo que he visto, lo que he creído ver o lo que hubiese podido ver y no he visto. Este es un poco mi método. Camino por la calle y miro dentro de los portales o me fijo en las caras de la gente que encuentro a mi paso. Es todo un sistema. Conduzco el coche y delante tengo el futuro que se me tira encima, la calle. Y en la calle puedo pensar en muchas cosas. De hecho, estoy trabajando desde que nací, desde que empecé a mirar. Imagínate qué suerte. Cuando uno se dedica a la fotografía, solo se tiene que afinar aquello que los otros hacen normalmente sin darse cuenta. Eleanor ha cumplido hace poco los 15 años. Vive en Inglaterra y tiene una gran afición, la fotografía. Prefiere los retratos. Y le encanta dar a sus fotos un aire vintage. Sueña que llegue el día que pueda ver por las calles grandes anuncios con sus fotografías. Ven a conocerla con nosotros. Aunque eres jovencísima, tus imágenes ya tienen un estilo fotográfico muy personal. ¿Cómo surgió tu pasión por la fotografía? Al principio fotografiaba muñecas vintage que yo misma coleccionaba. Luego colgaba esas imágenes en Flickr.com. Poco a poco mi interés por la fotografía ha ido evolucionando hacia el retrato. Empecé a pensar en preparar escenarios fotográficos más complejos, a trabajar con el retoque fotográfico, a utilizar modelos y objetos en la escena. Es una pasión que nació y se ha desarrollado en los últimos 2 o 3 años. ¿Cuál fue tu primera cámara fotográfica y cuál utilizas hoy? Mis primeras cámaras fueron 2 compactas. La pasada Navidad me regalaron mi primera reflex digital, la que utilizo ahora. También me gusta usar algunas cámaras analógicas e instantáneas, como las Polaroid. Haces sobre todo retratos. ¿Quién son tus modelos? ¿Amigos? ¿Parientes? Normalmente utilizo a mi hermana como modelo, pero mis amigos están siempre dispuestos a ayudarme. Por ello, a menudo también los retrato a ellos. Hace poco he recibido algunas ofertas de modelos profesionales y de músicos. Tus fotografías se sitúan en entornos muy distintos, que van desde las escaleras de un edificio a la orilla de un río, un prado florido o un bosque. ¿Cómo eliges las localizaciones y por qué? Me gusta mucho ver prados y bosques en mis fotografías porque forman parte de mi entorno. Las plantas y las flores propias de cada estación de año son para mí una fuente de inspiración.
En mis fotos también aparecen edificios y construcciones, como hoteles y casas abandonadas. Otras veces voy a la costa o a la orilla de un río, y muchas de mis fotografías las creo entre las 4 paredes de mi casa o en mi jardín. Tus fotografías tienen una tonalidad y unos colores muy especiales que recuerdan la década de 1970. ¿Cómo consigues estos efectos en la postproducción? Los objetos vintage y algunas películas son una potente fuente de inspiración que intento plasmar en mis imágenes. Lo primero que hago es fotografiar en condiciones de luz óptimas y después, en Photoshop, utilizo la corrección selectiva del color para dar a las fotografías unos tonos azules y rosados. También añado un toque personal para enfatizar el efecto años 70. ¿Hay alguna foto de la que te sientas especialmente orgullosa? ¿Nos puedes explicar cómo la hiciste? No sé si tengo alguna fotografía favorita, pero la primera que me viene a la cabeza es, sin duda, la que le hice a mi hermana en un campo de trigo. Tiene entre las manos un cazamariposas y está rodeada de estos insectos. Un día decidimos ir a tomar fotos a una granja abandonada, pero sin saber exactamente qué íbamos a encontrar. Nos llevamos algunos objetos para componer la escena. Una vez llegamos, descubrimos que la granja había sido derruida y nos fuimos a un prado cercano. Le pedí a mi hermana que posase con el cazamariposas en la mano y pensé que luego podría añadir las mariposas con el Photoshop. Y así lo hice. Y me encanta el resultado. ¿Te ves dentro de unos años como una fotógrafa profesional? Cuando cumpla 16 años me gustaría hacer un curso de fotografía y después empezar mi carrera como profesional. Me gustaría trabajar para las revistas de moda más prestigiosas, como Vogue y Dazed and Confused. Mientras tanto, me gustaría fotografiar actores, actrices y músicos. Me encantaría llegar a ser famosa.